El 24 de octubre de 1974, el gobierno de Chile, encabezado por el general Augusto Pinochet, entregaba a la Iglesia Católica chilena un edificio monumental, el Templo Votivo de Maipú. El templo, que simbolizaba la imagen de la Virgen con su manto y sus brazos acogiendo a su pueblo, era inaugurado en medio de la crisis más profunda que viviera la democracia y la república en el Chile del siglo XX. Paradojalmente, el proyecto surgido 40 años antes, en 1944, fue concebido por Juan Martínez Gutiérrez, un arquitecto que interpretó con sus monumentales obras las aspiraciones de solidez y grandeza de una república que a mediados del siglo XX se soñaba a sí misma en el camino del desarrollo y del progreso. El Templo Votivo de Maipú es una de las obras más conocidas y emblemáticas del arquitecto Juan Martínez Gutiérrez. Nacido en el País Vasco, en la ciudad de Bilbao en 1901 y radicado en Chile desde los 8 años, se transformará desde los inicios de su carrera en uno de los creadores más relevantes de las edificaciones representativas del Chile republicano de la primera mitad del siglo XX. Elegante, distinguido, pero bohemio y entusiasmado por el arte, Juan Martínez, hijo de ingeniero, aspira en su juventud a dedicarse por completo a la pintura. Tras un breve paso por el taller de Juan Francisco González, su padre define para él otro futuro. Estudié arquitectura solamente porque él quería ser pintor, acuarelista. Y mi abuelo le dice que con la pintura iba a ser, no iba a poder mantener ni familia ni iba a poder subsistir. Entonces que estudie arquitectura y que la pintura la tenga como extra. Martínez ingresa entonces en 1917 a la Universidad de Chile, con tan solo 16 años. En 1922 se recibe de arquitecto, en un particular momento de la historia de Occidente, en que desde una Europa que se reconstruye luego de la destrucción de la Primera Guerra Mundial, surgen propuestas innovadoras y vanguardistas que estaban cambiando por completo desde la modernidad todos los referentes políticos y culturales de aquel entonces. La obra de Juan Martínez y Juan Martínez, personaje, digamos, aparecen al final de un periodo que es lo que en la historia de la arquitectura se conoce como el periodo de entreguerras, que es el periodo entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y es el periodo probablemente más, donde algunos llaman donde aparece la modernidad de una manera mucho más potente, digamos, en términos arquitectónicos, ¿no? Y también el arte moderno en este periodo, porque partiendo del 18 empiezan a haber una seguidilla de movimientos como el expresionismo alemán, el suprematismo, el constructivismo ruso, el dadaísmo. En términos más arquitectónicos, 1919 es la fundación de la Bauhaus, la escuela que se reconoce como la escuela que transforma la manera de enseñar arquitectura y que instala un nuevo paradigma educacional distinto al de la Escuela de Bellas Artes, y termina también cerrándose en el 33. Entonces, digamos que los años 20 son unos años muy potentes, tanto para el arte moderno como para la arquitectura moderna, y son al final de ese periodo que aparece con fuerza Juan Martínez. En 1927, a solo 5 años de haber egresado de la Escuela de Arquitectura, Juan Martínez se da a conocer ganando el concurso para construir el Pabellón de Chile en la gigantesca Exposición Iberoamericana de Sevilla, a realizarse en dicha ciudad entre 1929 y 1930. El gobierno español de la época, sumido en enormes tensiones económicas y políticas, convoca a esta exposición instando a los países invitados a construir pabellones permanentes que exhiban toda la riqueza de la cultura de cada uno de ellos. A diferencia de los otros pabellones que integraban elementos indígenas y folclóricos, Juan Martínez entregaba con su propuesta una síntesis que, aún incorporando aspectos de la cultura nacional, se inscribe arquitectónicamente
en los parámetros de la vanguardia expresionista europea. Era, por lo tanto, la representación de un país que, integrando su pasado, se proyectaba hacia el futuro. El propio Juan Martínez expresaba en 1928 en el diario El Liberal lo siguiente: el conjunto encuadrado en los jardines interpretará el espíritu chileno, sin recurrir para ello a motivos coloniales, sino a agrupaciones de volúmenes y trozos de escultura y pintura capaces de sugerir el ambiente de un pueblo y de hacernos adivinar su cultura, expresar los plácidos remansos de las costas chilenas y la orografía titánica de los Andes, componiendo de forma casi escultórica las masas grises y blancas que van ascendiendo hasta culminar en la fuerte torre. El edificio está lleno de memorias de arquitecturas del pasado. No es un edificio, digamos, en su plástica y en su expresión formal, un edificio decididamente contemporáneo, ni mucho menos, sino que es un edificio lleno, digamos, con guiños a la arquitectura colonial hispanoamericana. Durante los 2 años que tardó la construcción, Martínez se instaló en Sevilla. Una vez concluidas las obras, decide quedarse a recorrer Europa y paralelamente prosigue su formación como arquitecto en Alemania. Allí conocerá las obras de Mies van der Rohe y Mendelssohn, 2 importantes exponentes del Bauhaus y que más adelante le servirán de inspiración. Sin ninguna atadura ni responsabilidad, financia sus viajes gracias a su talento como pintor de acuarelas. Cuando se termina esa obra el año 29, él decide quedarse en Europa en vez de volver a Chile, lo cual yo creo que fue fantástico para él, porque ahí él sigue estudiando arquitectura en Alemania, por ejemplo, en Berlín, pero además se dedicó a vagar por Europa y ahí él pintaba y vendía los cuadros y con eso vivía. Esa acuarela es San Sebastián, donde mi padre vivían sus tíos y sus primos cuando él construyó el pabellón de Chile en Sevilla. Entonces él iba mucho a San Sebastián, el edificio de la Bolsa en Copenhague, en Dinamarca. De regreso a Chile en 1931, Martínez es contratado como profesor de taller en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. El año 33, un intenso movimiento reformista liderado por los estudiantes Juan Borges, Enrique Guevara, Waldo Parragués, entre otros, remece por primera vez los cimientos de la enseñanza de la arquitectura tradicional, demandando un enfoque moderno, acorde con los grandes movimientos de vanguardia de Europa. La autoridad del Beaux-Arts, al menos en Chile y particularmente en la Universidad de Chile, solo se va a poner en entredicho con el intento de revolución del año 33. Los estudiantes encuentran que sus profesores no tienen la capacidad para introducirse a los cambios que son necesarios en el país en ese momento y los obligan a renunciar, asumen profesores nuevos y los estudiantes creen que no tienen esas capacidades. Hay un grupo de arquitectos jóvenes que ha partido de Europa por el año 30, entre esos Juan Martínez, y los estudiantes presionan para que ingresen rápidamente a la docencia y se da esa dinámica muy fuerte. La solución a la que se llega es poner a un director a cargo de la escuela que fuera un poco del consenso de todo el mundo y que lograra apaciguar estos ánimos exaltados. Y ese director es Juan Martínez. Él era profesor antes de irse a Europa el 29, profesor de esto que ya no es un pintor escultor, sino que arte incorporado a la arquitectura. Él ya era profesor de eso y cuando vuelve con una fuerza mucho más grande sobre ese mismo tema a retomar su clase y lo piden rápidamente como director de la escuela, los estudiantes. Él representa esas etapas tan interesantes en las que todavía no se es ni completamente una cosa ni la otra, ¿no es cierto? Es ese periodo un poco gris que se produce. Entonces, creo que tanto para los que estaban en contra del Beaux-Arts no podían acusarlo de que era un Beaux-Arts, pero los que querían la arquitectura, digamos, detestaban la arquitectura moderna, no podían decir que hacía arquitectura moderna. Entonces era un personaje que estaba en un territorio híbrido bastante conveniente para ese minuto, digamos. La solución del conflicto implicó duros costos. Los líderes reformistas serán expulsados, pero la modernización que demandaban comenzaría paulatinamente a instalarse en las aulas de la universidad.
Martínez, como figura de consenso, conduce los destinos de la escuela, modernizando las cátedras de taller, pero manteniendo inalterados los planes de estudio. En 1946, los estudiantes que lideran la nueva y definitiva reforma modernizadora le reconocen su aporte y defienden su permanencia como académico. Cuando nosotros hicimos el cambio y hay un montón de profesores que simplemente se fueron y a otros tuvimos que pedirles que se fueran. Don Juan Martínez, nos acordamos, en general los estudiantes, no tocarlo, porque Juan Martínez era un ídolo de la arquitectura en Chile, un ícono. Y nosotros queríamos que siguiera, porque él tenía mucho más que dar todavía. Pero Juan Martínez, en cuanto al tema de la reforma, se puso neutral. Él hacía en realidad una arquitectura moderna, pero muy influida todavía por la formación clásica, que era lo que él había tenido. Pero la calidad de su trabajo está reflejada en esa cantidad de concursos que ganó. Los concursos que ganará Martínez a lo largo de su carrera otorgarán al arquitecto la fama de monumentalista y ecléctico. Sin embargo, eso era precisamente lo que ciertas instituciones emblemáticas de la República buscaban proyectar en sus edificaciones. La Universidad de Chile era una de ellas. Arraigada en lo más profundo de la tradición laica y republicana, la institución se veía a sí misma ligada indisolublemente al poder y al Estado. Cuando en 1936 Martínez postula su proyecto para la nueva Escuela de Derecho, compite con las nuevas generaciones de exalumnos de la Escuela de Arquitectura, algunos de los cuales habían sido expulsados en el movimiento del año 33. Este es el primer enfrentamiento entre el solitario y ecléctico Juan Martínez y los jóvenes arquitectos que propiciaban intransablemente la instauración de la modernidad. Cuando se hizo el concurso para la Escuela de Leyes, que es el año 36, como un edificio universitario, nadie pensó que tenía que ser estilo. Pero se presentaron proyectos en estilo, proyectos en arquitectura moderna y proyectos en arquitectura neoclásica o medio ecléctica, como las obras de Martínez. Las obras de Martínez son eclécticas, no son arquitectura moderna, sí, ortodoxas. Ahí se presentó Waldo Parragués con un proyecto, Héctor Mardones con arquitectura moderna, más moderna que lo que se construyó. Es una arquitectura que exagera un poco los gestos urbanos y somete un poco el programa y el interior del edificio a esta grande gestualidad urbana. La Escuela de Derecho, por ejemplo, esa gran aula magna que es como una bisagra para entrar al barrio Bellavista, la puerta del barrio Bellavista. Después la columnata, también exagerada, por un edificio tan chico, que tiene como función recibir el parque. Es un parque lineal, ¿verdad?, que es paralelo al forestal y que es un parque que empieza en la estación Mapocho y que termina en este edificio. Entonces él, para recibir un parque, pone esa columnata. Entonces son gestos urbanos así como de potente. Después la curva de la columnata es también expresiva porque recoge la curva del puente. Ese puente lo corrigieron después. El puente original que está ahí tenía una pequeña curva. Y esa curva jugaba con la curva del Cerro San Cristóbal, que ahí se ve, ¿no?, hacia el fondo Pionono, y la curva del edificio. Hay una foto de Antonio Quintana, ¿no?, es un gran fotógrafo, que es magnífica, magnífica. Cómo recoge en esa foto el juego de curvas que decidió Juan Martínez. El cerro, la curva, el río, el puente, todo como la misma familia de curvas, una belleza. Entonces, claro, el tipo jugaba con esos gestos y era muy, muy, muy expresivo en eso. Era como que moldeaba el edificio como una plasticina así, con escala urbana. Tienen este gesto de mostrar mucho la estructura del edificio, es decir, que la estructura del edificio sea el elemento que establece una suerte de orden primario de la manera como uno percibe este edificio. Entonces hay un ritmo que es establecido por la secuencia de unos pilares, y esa es una actitud que los historiadores llaman del racionalismo, ¿no es cierto? O sea, mostrar, hacer evidente la estructura del edificio, que tiene no poco de
de situaciones morales, porque se supone que no estás engañando a nadie, estás mostrando la verdad de cómo está hecho el edificio. Le gustaba buscar la verdad por sobre todas las cosas, y que era un tipo de unos principios inflexibles, que era una persona de una sola palabra. Todo este tipo de cosas coinciden, no puede decir si es que esos testimonios son ciertos, coinciden un poco con la expresión que adquiere su arquitectura, ¿no es cierto? El lenguaje arquitectónico que Juan Martínez exhibió con la Escuela de Derecho le permitió seguir conquistando nuevos triunfos en los concursos de proyectos de dos de las instituciones que más requieren identificarse con los conceptos de verdad y de solidez doctrinaria, la Iglesia Católica y el Ejército de Chile. En 1943, Martínez gana el concurso para la construcción de la Escuela Militar, proyecto que comenzará a ejecutarse en 1944, en el que fuera el Fondo San Luis en la comuna de Las Condes, en Santiago. El monumental proyecto presenta como una de sus características arquitectónicas más innovadoras el hecho de exponer a la vista su estructura de hormigón y, una vez más, el extremo funcionalismo y la fusión en lo formal del modernismo con un estilo neoclásico, evidenciado en sus líneas arquitectónicas. La escuela militar fue concebida en forma de peineta, de tal manera que sus pasillos y todo concordaran al punto central en el cual convergían casi todos los dormitorios, las aulas, y tenía al frente todo lo que eran los patios de maniobra y un gran acceso que era de gran majestuosidad con su columna, y detrás de eso reflejaba todo lo que era la dirección y administración, con tremendas salas muy bonitas de reuniones yo te diría, de consejos de toda la escuela. Por otro lado, se creaba todo un espacio para las caballerizas, por ejemplo, que también tenían que ver para los picaderos. Formaban un plan maestro muy claro, muy funcional, y que hasta el día de hoy yo creo que refleja el carácter que tenía el mismo don Juan. Buscaba materiales nobles y no quería esconder la estructura de todo su diseño. Por lo tanto, lo que refleja también la facultad de la Escuela Militar, la Facultad de Medicina, es que reflejan lo que él estimaba como materiales nobles. Y así terminó, el interior también reflejaba con mucha altura lo que le pedían para su funcionamiento. La situación económica restrictiva que se vivió en la postguerra limitará la velocidad de la ejecución del monumental complejo militar, el que solo pudo ser completamente terminado en 1957, 13 años después de haberse iniciado las obras. La construcción de una torre que coronaba el límite sur-poniente del edificio sigue pendiente hasta el día de hoy. El mismo año que Martínez se gana el concurso para la construcción de la escuela militar, el arquitecto decide acabar su soltería y se casa con Teresa Ateaga Koster. A sus 42 años, rodeado de fama y fundando una familia, Juan Martínez se gana un nuevo concurso, el Templo Votivo de Maipú, encargado por la Conferencia Episcopal. El Templo Votivo yo lo tomé cuando ya estaba en su fase de construcción a media altura. Y bueno, también eso refleja la sensibilidad que tenía don Juan como arquitecto. Su manto protector que diseñó reflejaba sus condiciones de artista, te diría yo, y lo hizo muy bien. Hay una figura como la Virgen envuelta en un manto que vuelve hacia atrás y derrama su majestuosidad y cubre todo lo que son los accesos y acoge de alguna manera el acceso hacia él. Eran obras enormes. Lo que pasa es que el Templo Votivo Maipú se hacía nada más que con colecta, con la gente que daba colectas. Y además consiguieron una polla anual, pero después de muchos años. Y se inauguró el 74, sin estar totalmente terminado. Durante los 30 años que demoró la entrega formal del templo, Martínez siguió ganando concursos. Si bien sus propuestas siguieron cautivando a la institucionalidad por la eficaz manera que tenía de representar el poder, las nuevas generaciones intentaban salirle al paso con propuestas verdaderamente inscritas en la arquitectura moderna.
La batalla más dura se daría en 1951, cuando gana el concurso para construir la nueva sede de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Ese concurso el jurado se lo dio ganador a Juan Martínez. Pero los que obtuvieron el segundo y tercer premio eran arquitectos más jóvenes de esta nueva camada, de la Chile y de la Católica, y que pelearon por sus derechos porque el edificio de ellos era mucho más funcional. Ni siquiera la discusión no se dio a un nivel estético, aunque evidentemente si tú los miras los dos, hay una tremenda diferencia estética. El de Juan Martínez es como el que se hizo, y el de estos muchachos era más parecido a la Universidad Técnica, a la USACH, una arquitectura livianita, de metálica, mucho vidrio, agua, integración con el paisaje, que lo hicieron los mismos Caltillo Huidobro años después. Ese era el enfrentamiento ideológico que había. Lo ganó Juan Martínez y se produjo una situación muy ingrata en el Colegio de Arquitectos y nosotros mismos la provocamos, digamos, todos los perdedores la provocamos. Todos los perdedores la provocamos, de crítica al proyecto de Juan Martínez, que en realidad nos parecía, mirando los planos de Juan Martínez en esa época, en esa etapa, y la maqueta, que nosotros habíamos presentado una maqueta bien hecha en cartoncito, perfecta. Juan Martínez tenía un paquete de yeso blanco ahí, que nos cayó pésimo. Todo estaba dispuesto para que nosotros, a todos nos parecía mal, porque era un año entero de esfuerzo y de trabajo, y al final usted se sentía un poco defraudado. Pero el enfrentamiento más que nada fue por una cosa funcional, porque ellos argumentaban que ese edificio Juan Martínez era muy caro, lo cual tenían razón, y no servía para la enseñanza de la medicina y cómo tenía que hacerse en el siglo XX, en esa época, y que era una concepción anticuada de la medicina, que era con laboratorios, con pacientes que entran y salen, era más parecido a un hospital moderno que a esta cosa media como de templo. Y se produjo una pelea muy dura, sí, pero con garabatos, con insultos, y que salió en los diarios. Y de hecho fue el último edificio de Juan Martínez. Es que claro, es un edificio que tiene este enorme pórtico, ¿no es cierto? La repetición de estos pilares. Es un edificio que de alguna manera sigue trabajando con las mismas claves de la Escuela de Derecho o de la Escuela Militar que hemos mencionado antes, ¿no es cierto? O sea, en términos del lenguaje arquitectónico, es un edificio que pertenece a esa misma genealogía y que pertenece a esa misma línea de intereses. La simetría, los elementos como los arcos, representan símbolos que identificaban también a una cierta idea de Estado. Lo jerárquico, nuestro país es enormemente jerárquico, el orden es jerárquico, se respetan las instituciones de cierta manera, a un extremo que a veces a mí me irrita, pero es porque somos así, y afuera nos ven un poco cuadrados los chilenos, y los edificios son así. A él le tocó encarnizar esa arquitectura que representa esa forma del Estado. Y por eso fue tan exitoso y tan reiterada su participación en obras ligadas a lo que el Estado chileno se veía a sí mismo. Entonces a mí me parece que a Juan Martínez le ocupó ese rol, porque si hoy día Juan Martínez se presentara a un concurso de todos los que ganaba, para ser un ministerio seguro que sale último, porque esa arquitectura hoy día el Estado no tiene por qué representarse de forma monumental. A pesar de las diferencias, Juan Martínez siempre fue respetado por los arquitectos de todas las generaciones por su rigurosidad profesional y su activa participación en el ámbito gremial y académico. Siendo decano de la Facultad de Arquitectura, renuncia en 1963, junto a la casi totalidad de los profesores, en apoyo a una nueva reforma modernizadora, ganándose el respeto de quienes aún podían dudar de su apego a la modernidad. Él no entendía o no tenía el equipo para trabajar como con los conceptos de la gente joven de los 50 o 40, pero sí los apoyaba como decano para que hicieran sus cambios en los 60, los apoyaba con el Colegio de Arquitectos y se volvió así una figura fundamental que fue construyendo esos puntos de referencia para ir más adelante. Un carácter fuerte, un sentido totalizador del trabajo
y la intuición profesional del poder marcaron su personalidad, pero la necesidad de autonomía y de libertad personal que exhibe ya desde su juventud hicieron de Juan Martínez un creador solitario, que sin embargo supo cultivar la amistad y admiración de quienes trabajaron con él. Siempre trabajó solo. Él no tenía un estudio de arquitecto, sino que trabajaba solo con ayudantes. Cuando me manifestó la posibilidad de trabajar con él, la acepté en forma inmediata y estuve con él casi 4 años, a cargo de su taller, participando en varios proyectos como colaborador. Era bastante acucioso en dirigirnos, nos corregía y nos dejaba tarea, diría yo. Gringo, me decía a mí, tú te encargas de tener esto a tiempo, pero era una personalidad que todos pensábamos muy dura en su vida de oficina, era tremendamente agradable. Y nos enseñaba siempre estaba a nuestra disposición para cualquier consulta. Fue muy fácil trabajar con él. En 1969, Juan Martínez recibe el Premio de Honor del Colegio de Arquitectos de Chile, premio equivalente al Premio Nacional de hoy en día. Sin embargo, ese mismo año comienza a agravarse una antigua úlcera que le obliga finalmente a dejar su actividad de arquitecto. Ya retirado y con su salud muy deteriorada, Juan Martínez delega en el arquitecto Rodrigo Márquez de la Plata la finalización del templo votivo de Maipú. El 24 de octubre de 1974, tras haber pasado 30 años desde que lo concibió, un emocionado Juan Martínez debió ver por televisión la ceremonia inaugural que cerraba el último capítulo de su exitosa carrera. 15 meses después, el arquitecto fallecerá, el 31 de enero de 1976. Le sobreviven sus acuarelas, el legado de rigor profesional que dejó a sus alumnos y discípulos y sus edificaciones, que nos hablan de un país que soñó su grandeza y su solidez proyectándola desde la arquitectura.